Sean bienvenidos y bienvenidas al contenido teórico de la Cátedra de Contaminación Ambiental y Salud Pública. En esta ocasión vamos a desarrollar la temática denominada Introducción a la Contaminación Ambiental. El objetivo de esta sesión de clases es desarrollar el siguiente contenido. En primer lugar, vamos a estudiar la contaminación ambiental, ubicándonos en las diferentes épocas de la historia del ser humano. También vamos a poder diferenciar entre lo que es un episodio y un accidente de contaminación. Pretendemos además conocer algunos episodios y accidentes de contaminación ambiental que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. También vamos a explicar qué es la inversión térmica y, aparte de ello, conocer las diferentes cumbres y movimientos medioambientales que se han realizado para concientizar sobre lo que es la contaminación ambiental. A manera de introducción, podemos decir que la contaminación del aire siempre ha sido un problema de salud pública. Desde que se descubrió el fuego, pues se supone que la primera vez que el hombre contaminó específicamente el aire fue cuando lo descubrió. Pero en esa época la contribución de la contaminación del aire de parte del ser humano era menor a la que es provocada por las fuentes naturales. Además, en la antigüedad las personas encendían fogatas en cuevas y cabañas para poder calentarse, y frecuentemente el humo que emanaba de estas fogatas era lo que producía la contaminación. Además, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que al haber sedentarización de los asientos humanos, se producen consecuencias notables como un impacto mayor y el agotamiento del combustible para generar fuego en dichos asentamientos. A medida que la población aumenta, la contaminación también se hace más crítica, llegando a niveles que pueden alterar lo que es la salud de los seres humanos y también de los ecosistemas. Y pues podemos decir que el origen de nuestros problemas modernos de la contaminación puede remontarse a Inglaterra a partir del siglo XVIII, específicamente con el nacimiento de la Revolución Industrial, ya que la industrialización comenzó a reemplazar las actividades agrícolas y las poblaciones se desplazaron del campo a la ciudad. Las fábricas para producir necesitaban energía. ¿Y cómo obtenían esa energía? Pues mediante la quema de combustibles fósiles, como lo es el carbón y el petróleo. Aquí tenemos que cuando se iniciaron los problemas de contaminación del aire fue con el descubrimiento del fuego. Como les mencionaba, la contaminación antes era una contaminación natural. Cuando se habla de natural, se refiere a lo que es la erosión, a lo que pueden ser erupciones volcánicas o incendios forestales espontáneos. Pero estos son cuando, por ejemplo, a través de un rayo, que es que se puede producir un incendio, no los provocados por el ser humano. Entonces, en ese momento, el humo estaba presente en los lugares donde los humanos de la época prehistórica vivían, como lo que eran las cavernas o cuevas. Ahí era donde vivía el hombre primitivo. También había contaminación por olores. Esto debido a que como ellos se mantenían en las cuevas, durante el frío tenían que hacer sus fogatas
quemaban lo que eran desperdicios o lo que ellos tenían a la mano, y los olores y gases eran intensos. Esto debido tanto a la aglomeración como a los restos orgánicos que generaban de lo que es actividades como la caza y la pesca. Entonces, como les decía, se tienen evidencias de la presencia de humo en las cavernas donde vivió el hombre primitivo. Y esto a través de estudios arqueológicos, por medio de los cuales se ha ido identificando cómo es que vivía el hombre en la prehistoria. Los usos principales del hombre prehistórico al fuego era porque tenía que calentarse en el invierno. Además, hacían fogatas para comunicarse con otros a través del humo. También les servía para ahuyentar a lo que eran animales peligrosos como lobos, osos o aquellos que hayan existido en ese tiempo. Recordemos que había mamuts, mastodontes, etc. También servían para elaborar armas, para cocinar, para la fabricación de vasijas y el alumbrado. Si hablamos de la relación del ser humano con la naturaleza, pues esta ha ido cambiando a lo largo del desarrollo de la historia. Y así tenemos que en la prehistoria, que este fue un largo periodo comprendido entre la aparición del hombre y la invención de la escritura, en la prehistoria generalmente se dividen tres etapas, que son la paleolítica, la neolítica y la edad de los metales. Dentro de lo que nosotros estudiamos tenemos la paleolítica, la neolítica, la edad media, la edad moderna, hasta llegar a la edad contemporánea. Y ahí tienen un esquema ustedes donde se ha ido dando la evolución del ser humano. El desarrollo de la prehistoria con la aparición de los primeros humanos hasta nuestra época actual y de la mano con el desarrollo de la contaminación. El periodo paleolítico, algunas fuentes lo clasifican como el periodo más largo de la existencia humana. Comenzó con la aparición del hombre hace unos 3 millones de años y se extendió hasta el año 9000 a.C. Se caracterizó por el uso de herramientas que eran de tipo muy rudimentarias, como lo era piedras astilladas, y es aquí donde se descubrió el fuego. Las actividades principales que realizaba el hombre era la recolección de frutos, también la caza. Se refugiaban en chozas de tipo precario, también en cavernas, y de ahí el origen, ¿verdad? Como ya lo hemos escuchado, el nombre de los cavernícolas, porque vivían en cavernas. Se desplazaban en busca de alimentos de unos lugares a otros, por eso eran nómadas, y para poder cazar utilizaban lo que era su energía muscular. Según fuentes bibliográficas, como la vida era muy dura, solo una minoría de seres humanos llegaba a la edad de 40 años de vida. Y los que superaban esa edad seguramente tendrían una vejez bastante difícil, pues tendrían que vivir aquejados de los dolores de artritis, reumatismo, etc. El periodo que comprende el Neolítico es cuando apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, dando origen así a sociedades que eran agrarias. En este periodo aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios. Y así que tenemos lo que es la revolución agrícola y ganadera. El ser humano comenzó a criar animales, surge la revolución de la ganadería, empiezan a criar lo que eran ovejas, cerdos, cabras, caballos, y también aprendieron a cultivar el trigo en Europa, el arroz en Asia y el maíz en América. Aquí es cuando ya se empezaron a asentar lo que es la base de la labor humana, porque ya empezaron a elaborar artesanías, hacían esculturas en cerámica y elaboraban tejidos.
También tuvieron un desarrollo económico durante este periodo, ya que empezaron a producir diferentes productos para poder comercializar y así sobrevivir. Aquí ya comienza el hombre a establecerse en un determinado lugar, es decir, se fue volviendo sedentario, y ahí fue que empezó a quedarse permanentemente, ya sea en una cueva o hacían sus chozas y utilizaban la energía del ganado para canalizar lo que era el agua y el riego para los cultivos. Aquí el daño al entorno donde ellos vivían era bajo, aunque el principal daño fue en los suelos, ya que este advenimiento de lo que era la agricultura trajo la transformación del paisaje y la erradicación de la vegetación natural, aumentando exponencialmente la pérdida del suelo virgen. Y ahí en la imagen tenemos una representación de cómo era la vida sedentaria. En familia cada uno se dedicaba a diferentes actividades, ya sea a cultivar, otros se dedicaban a la casa, otro limpiaba lo que se había cazado, ¿verdad?, para obtener pieles, otros se dedicaban a cocinar, a la pesca, y así era el estilo de vida en ese entorno. El periodo de la Edad Antigua, aquí es cuando ya nacen las diferentes civilizaciones. Comienza la invención de la escritura, esto se da aproximadamente 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano. En esta época ya comienza la contaminación urbana, esto debido al establecimiento y al aumento de las ciudades. Aquí ya se produjo lo que era acumulación de basura en los alrededores y había emisión de contaminantes productos de las diferentes actividades de herrería que habían en ese entorno. También se tienen relatos sobre la contaminación intradomiciliaria, más que todo en algunas obras, no sé si ustedes han leído, de Horacio y Homero en sus publicaciones. La Edad Media, comprendida del siglo V al siglo XV, ahí se produjo un incremento del comercio, ya que se producían productos agrícolas y ganaderos. Además, las poblaciones iban creciendo, se aumentaba lo que era la inseguridad y también la desigualdad. Se dan periodos de hambres, epidemias, recuerden la peste negra, y guerras. Esto debido a que los productos, pues si no se cosechaban, no abundaban para todos, debido a la desigualdad, unos podían comprar y otros no. Además, se utilizaba la fuerza del agua y del viento como recurso energético. Recuerden los molinos de viento y los molinos de agua, característicos de esta época. Había bastante necesidad de madera y al haber necesidad iba creciendo el daño al medio ambiente debido a la deforestación. También se tenía lo que era la minería, que ocasionaba problemas de contaminación al agua. En cuanto a los tiempos modernos, aquí el uso del carbón marcó una importancia en la contaminación, debido a la escasez de leña, tanto para las industrias como para las necesidades básicas de la población, comenzó a reemplazarse entonces por el carbón. Eso fue a partir del siglo XIX, especialmente a partir de la Revolución Industrial, cuando en ese momento ya se inventó la máquina de vapor, y la máquina de vapor requería para su funcionamiento del carbón. Ahora, el problema principal de la contaminación del aire a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fue el humo y la ceniza que eran producidos por la quema de combustibles fósiles en las plantas estacionarias de energía. Esta situación fue empeorando con el aparecimiento y creciente uso del automóvil. Bien, ahora ya entramos a lo que es la contaminación en el siglo XX, y esto más que todo fue debido, como les mencioné, al uso del carbón y a la revolución industrial, porque ya empezaron a surgir lo que eran los automóviles,
Y es así como para nosotros hablar de contaminación debemos de hacer una diferencia entre lo que es un episodio y un accidente. Esto más que todo debido a que en ese tiempo, durante el siglo XX, se dieron varios episodios de contaminación que hasta la fecha han sido muy importantes y siempre se mencionan. Entonces, si nosotros hablamos de un episodio, este ocurre cuando los contaminantes del aire se combinan con otros factores, como ya sea la topografía del suelo, es decir, si el lugar donde sucede el episodio es inclinado o está rodeado de montañas. Todo eso, ¿verdad?, es rico para crear una atmósfera que pueda dañar la salud. En cambio, un accidente, esto se refiere a una descarga inadvertida de sustancias que pueden ser químicas tóxicas. Dentro de los episodios ocurridos en el siglo XX tenemos los tres que han sido más famosos. El de Meuse Valley, que fue en Bélgica en el año de 1930, el de Donora en Pensilvania en 1940, la serie de Netflix Crow en 1952. En cada uno de ellos hubo pérdidas humanas. Se tiene que en el de Bélgica hubo más de 60 muertos, en Donora, Pensilvania 20 y en Londres más de 4.000. Las causas propuestas de cada uno de ellos fueron, si ustedes ven, contaminantes como el dióxido de azufre, en los tres y han sido muy conocidos. Estas tragedias coincidieron con condiciones meteorológicas como lo es la inversión térmica. La inversión térmica, bueno, en estado normal, las inversiones, el aire caliente de la superficie terrestre asciende y el aire de la parte superior de la atmósfera, que es más frío, baja, con lo cual se da una circulación natural, aire caliente, aire frío, como ustedes lo pueden ver en la ilustración. Entonces, esto es en condiciones normales. Como les mencionaba, el aire caliente sube y el aire frío baja. Se da una circulación y eso hace que los contaminantes se dispersen. En cambio, si vemos el otro extremo, el dibujo del lado derecho, la ilustración, ahí tienen ustedes una especie que se ha formado una especie de lente. Lo que sucede en esta parte es que está el aire caliente queda suspendido y el aire frío se condensa, formando como una capa, lo cual hace que todos los contaminantes o todo lo que está en la parte inferior se acumule. Entonces, por eso decimos que una inversión ocurre cuando las capas del aire de la atmósfera inferior, ¿verdad?, inferiores, las capas de aire de la atmósfera inferiores son más frías que las superiores. Ahí la circulación natural sufre una interrupción y tanto el aire superficial acumulado como los contaminantes del aire se van a concentrar alrededor de la fuente de emisión. Tenemos ahí la representación de aire frío y acumulación de contaminantes. ¿Por qué? Porque no se da esa circulación de arriba hacia abajo, sino que quedan acumulados todos los contaminantes, no tienen ninguna salida. Y pues ese fue el proceso que se dio en los tres casos que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos otra imagen, que es lo que sucede en la inversión. Una inversión ocurre cuando las capas de aire de la atmósfera inferior son más frías que las superiores.
La circulación natural, que es de abajo hacia arriba, sufre una interrupción y tanto el aire superficial acumulado como los contaminantes del aire se concentran alrededor de sus fuentes. ¿Verdad? Cuando se dieron esos episodios se identificó que fue debido a factores comunes. Uno de ellos es que los agentes causales eran productos de desechos típicos de la vida del siglo XX y supuestamente en aquella época ellos consideraban que eran seguros. También la quema generalizada de combustibles fósiles y la proliferación de los procesos industriales produjo dióxido de azufre. El ácido sulfúrico, material particulado, los fluoruros y otros contaminantes del aire. Dentro de los 3 episodios se considera que el episodio de Londres fue el más catastrófico, debido principalmente a que ocurrió en una área densamente poblada. Con los diferentes episodios que se dieron, se comenzó a tomar en cuenta o a participar las comunidades científicas y las clases políticas de ese entonces, como vieron la gravedad que se produjo debido a la contaminación química, ahí comenzaron a tomar medidas en cuanto a la legislación para medir lo que era la calidad del aire y los controles de las emisiones, ya que en este caso las altas concentraciones de dióxido de azufre que procedían de la combustión del carbón en las fábricas y en los hogares, aparte de la emisión de otros contaminantes, hizo que se diera una catástrofe que fue la primera catástrofe sanitaria atribuida a la contaminación. Aquí tenemos una representación del valle. Como pueden ver, está inmensamente nublado y todo esto cubierto por una niebla tóxica. Los factores que condujeron fue la acumulación de los gases contaminantes a lo largo de todo el valle. Como el valle estaba en una hondonada, entonces la inversión térmica lo que hizo fue que se quedaran acumulados todos los contaminantes, porque la densidad de la niebla impidió la precipitación hacia el suelo de los agentes contaminantes que se mantuvieron en suspensión cada vez en mayores concentraciones hasta que cambiaron las condiciones meteorológicas. Si ustedes buscan información, se dice que fueron 5 días que permanecieron en este estado. Además, las colinas alrededor de los 100 metros de altura que rodeaban al valle impidieron que se escaparan los contaminantes por todos lados. Y ahí pues que la inversión térmica, que tenía alrededor de unos 80 metros de altura, fue una barrera que contribuyó a que impidiera que los contaminantes ascendieran. En Pensilvania, el otro episodio que se dio también fue una nube tóxica, que fue un fenómeno meteorológico producido por la formación de una niebla que causó la muerte de 20 personas y problemas de salud en otras 7,000. Ahora, lo que sucedió acá fue que el humo quedó debajo de una capa de aire cálido sobre el valle del río que rodeaba las 2 ciudades y las tierras de cultivos también circundantes que estaban ahí en la periferia. Además, este estaba rodeado por 2 fábricas de zinc. El aire era rico en fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, flúor y dióxido de nitrógeno. Es decir, era una mezcla de sustancias tóxicas. Y la población comenzó a verse afectada, su salud se vio comprometida, experimentó irritaciones en el tracto respiratorio, sufrieron de picazón en los ojos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Entonces esos fueron los efectos que sufrieron las personas al estar expuestas a ese humo, a esos tóxicos.
En Londres se considera que fue el más desastroso, también por una niebla causada por la excesiva quema de carbón, que en este pues sí hubo alrededor de 10.000 personas que murieron. También se formó un humo negro de carbón que formó lo que se denominó nube tóxica, con niveles peligrosos de azufre y metales pesados. Estos fueron considerados como responsables, ya que el dióxido de azufre producido por la quema del carbón produce ácido sulfúrico por la combinación de los componentes con la niebla. Dentro de lo que se ha documentado de este episodio, de acuerdo a la magnitud que tuvo, hasta se hizo una película, La niebla asesina. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verla. Y también ha inspirado una serie de leyes de aire limpio que restringieron el uso del carbón y fomentaron el del gas para calentarse y cocinar, y la quema del coque o del carbón, que producía muy poco humo. Entonces aquí, según la historia, mató a más o menos 12.000 personas en la capital británica, aunque otros mencionan que fueron 10.000. Recuerden que en esa época, quizás debido a la premura de solucionar la problemática, o eran épocas también en las cuales no se llevaba un registro específico. Entonces, algunas fuentes pueden variar, pero sí hubo bastante población afectada y bastantes fallecidos a causa de ello. También, como les mencioné, aparte de los episodios, se han dado accidentes, que estos pues han sido o que sucedieron no en años recientes, pero sí a la fecha también se dan muchos accidentes. El año pasado recuerdo de algunos. Y esto, como les mencioné, es historia. Aquí tenemos, por ejemplo, el que se dio en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Que fue la bomba atómica. Ese fue un accidente en el cual hubo bastante radiación, que hasta el día de hoy creo que todavía hay cierto porcentaje, cierto nivel de radiación en estas ciudades. Aquí tenemos otro ejemplo de accidente ocurrido en el año de 1950 en Poza Rica, México. Según la documentación, se produjeron o hubo 300 casos de enfermedades relacionadas o que afectaban lo que eran las vías respiratorias y también trastornos del sistema nervioso. ¿Qué sucedió acá? Pues esto era una refinería de gas que se descargó de manera inadvertida y expulsó, ¿verdad?, a la atmósfera sulfuro de hidrógeno, que es lo que causó la contaminación y las afecciones de salud. Si ven ahí los periódicos de la época, ahí lo describen, ¿verdad? Aproximadamente 60 heridos. Acá tenemos otro ejemplo, otro accidente ocurrido en el año de 1984 en Bhopal, y ahí se derramaron 30 toneladas de iocianato de metilo que se escaparon de una válvula y cubrieron una comunidad adyacente a la planta química industrial. Y hubo alrededor de 2.500 muertos y 17.000 quedaron discapacitados. Entonces, si ven, se han llevado a cabo accidentes en lo que fue el siglo XX, y también en este siglo hemos tenido algunos accidentes que vamos a describir a continuación. Otro accidente bastante conocido hasta el día de hoy fue lo ocurrido en Chernóbil en el año de 1986. En esa planta nuclear fue a causa de un error humano. Entonces se dio la liberación de ese material radioactivo que
produjo una serie de daños, una serie de afecciones a lo que fue la salud y que hasta el día de hoy, si ustedes han sido curiosos y han visto una serie de documentales que pueden encontrar fácilmente en redes sociales, todavía hay niveles de radiación en el perímetro que rodea lo que es la planta nuclear de Chernóbil. Entonces, también fue un accidente que debemos de recordar para tenerlo presente. Llegamos a lo que es nuestro siglo, el siglo XXI. Aquí podemos mencionar algunos accidentes, hay otros más. Como les comento, el año pasado recuerdo de uno en Estados Unidos, no sé si ustedes lo recuerdan, pero los que han sido más destacados o que han impactado, tenemos el de la planta nuclear de Fukushima en Japón, el 11 de marzo de 2011. Este, a diferencia de Chernóbil, no fue causado por un error humano, sino que debido al terremoto, el terremoto que se produjo, la planta se destruyó y liberó el material radioactivo a la atmósfera. Y por otro lado tenemos el de Beirut, en Líbano. Beirut es la capital del Líbano, en agosto del año 2020. No sé si ustedes lo recuerdan, ahí mencionan que habían unas bodegas con una serie de reactivos que estaban abandonados y que explotaron, trayendo consigo esta consecuencia de contaminación a lo que es el aire. Bueno, y con relación a la contaminación en nuestro siglo, algo que es bastante crítico de mencionar es el uso del plástico. Hay una contaminación demasiado abundante en cuanto es al material plástico. Y creo que en nuestra región deberíamos de tomar conciencia de ello. Por ejemplo, en algunos países de Europa sí ya están erradicando lo más posible el uso de plástico, más que todo en todo aquello como lo es utensilios desechables como cubiertos, vasos, pajillas, etc. Recuerden que el plástico tarda muchísimos años en degradarse, entonces eso se va acumulando. Es un gran reto para nosotros. Entonces debemos de contribuir al medio ambiente y no utilizar en la medida de lo posible el plástico. Es decir, si usted va a comprar alguna bebida o algo, no pida pajillas, no pida bolsas plásticas para poder apalear esto. Entonces, se estima que una media de 8 millones de toneladas de plástico son vertidas cada año a los océanos. Y de todos los desechos plásticos, un tercio de ellos terminan en suelos o en masas de agua dulce. Se estima que la contaminación terrestre por microplásticos es de 4 a 23 veces más alta que la contaminación marina. Y pues aquí tenemos algunas estadísticas. 70 años de la industria del plástico. La producción del plástico a nivel mundial inició allá por el año de 1950 y como ven, a medida que han transcurrido las décadas, ha aumentado el consumo del plástico. Si ven acá, China es el país con la mayor cantidad de residuos plásticos de un solo uso, generados en el año de 2019. Vean China, luego le sigue Estados Unidos, en tercer lugar India. Países latinoamericanos tenemos Brasil, México y solo ellos, ¿verdad? Brasil y México. Ahora, con todas las evidencias, tanto de contaminación locales y globales, esto ha impulsado al desarrollo de movimientos ecologistas, los cuales pues su objetivo es proteger el medio ambiente y disminuir el impacto más que todo en la salud de los seres humanos.
Con todos estos movimientos, ahí pues han surgido ya conferencias internacionales para la protección del medio natural. Así tenemos que en el año de 1968 se dio la primera conferencia de la biosfera, que era organizada por la UNESCO en París, en la cual se detalló el peligro del agotamiento de los recursos naturales, la necesidad de la conservación del medio ambiente y la recreación de las reservas de la biosfera. Otra conferencia internacional es la que se dio en Estocolmo en el año de 1972, en la que ahí se propuso un cambio en la actitud del ser humano para la naturaleza, en donde nació la necesidad de la educación ambiental, que es la que se impulsa actualmente en todos los centros educativos, ¿verdad? Colegios, escuelas y en diferentes medios de comunicación. También tenemos la conferencia de Tbilisi. Esta fue en el año de 1977. Ahí se vieron los principios de la educación ambiental para la mejora del medio ambiente. En ella pues se creó conciencia de las acciones individuales y también la participación ciudadana para la conservación de la naturaleza. Si todos aportamos un grano de arena, un granito de arena para paliar el daño al medio ambiente, lo podemos lograr. Y en 1992 se dio la cumbre de Río, sobre lo que era la cumbre de la Tierra, en la cual se enfocó a lo que era para el medio ambiente, el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y para el uso sostenible de los bosques. Y aquí podemos observar una línea de tiempo de diferentes cumbres medioambientales, donde diferentes entidades, diferentes autoridades de muchos países se han reunido para consensar algunos acuerdos con relación al medio ambiente. Tenemos siempre la que mencionamos anteriormente a partir del año de 1992 de Río de Janeiro, en 1995 en Berlín, en 1997 en Kioto. Ahí se aprobó el protocolo del Kioto, el famoso protocolo del Kioto, no sé si ya han escuchado hablar de él. Fue adoptado en diciembre del 97 en Kioto, Japón, pero entró en vigor hasta el año 2005. Y en él se ratificó, ¿verdad? O se creó un acuerdo para reducir todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, ¿verdad? Esos gases más adelante, en futuras sesiones, van a ver que por sus siglas se conocen como GEI. Luego tenemos en 1998 en Buenos Aires, ahí delegados de 180 países adoptaron un plan de 2 años denominado Plan de Acción para avanzar en los esfuerzos e idear mecanismos para la aplicación del protocolo del Kioto, que se complementaría en el año 2000. También tenemos en el año 2001 en Marrakech, en Marruecos, luego en Sudáfrica en el año 2012 en Johannesburgo y en 2012 nuevamente en Río de Janeiro. Y de 2012 para acá, investiguen ustedes, yo creo que sí se han llevado a cabo otros tipos de cumbres medioambientales que son de bastante importancia para poder tomar acciones y medidas para paliar o reducir el daño al medio ambiente. Y es así como llegamos al final de esta sesión de clases, no sin antes dejar un pensamiento. Recordemos que el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin planeta. Si la especie humana desaparece, la naturaleza va a seguir su curso. En cambio,
nosotros sin un lugar. Recuerden que nuestro planeta es el lugar donde nosotros vivimos, existimos y por lo tanto debemos de cuidarlo. Así que agradezco mucho la atención prestada y nos sintonizamos en futuras sesiones de clase. Muchas gracias.